Near Bakhmut's front lines, lost souls wander the streets. Those who can't leave won't leave or have given up caring. I put some food on the fire. I chopped some wood, says Svetlana, and decided to go out for some fresh air. Dmitro pays no heed to the shelling. This is my land, he says. I won't leave. The fighting echoes through the fog. As the Russians seem to be gaining control of Soledar north of here in Bakhmut, the fighting seems to be intensifying. One local resident told us, whereas before mortars were flying over their heads, now it's bullets. Soldiers prepare trenches inside the city, new defensive positions if the Russians push forward. There will be sandbags with wood on top, says Valentin, and 3 firing positions. On the ever so slightly safer western side of the city, a makeshift market offers the basics. With no electricity or running water, commerce is conducted in the open. My 2 shops were destroyed, says Denis, so I'm selling on the street. But this food is only for those who can afford it. And Serhiy isn't one of them. I'm living like an effing animal, he says. Ivan returns home after collecting firewood. The bitter cold is deadly as the shelling. People have frozen to death in their apartments, he says. On a bluff overlooking Bakhmut, this artillery officer, nicknamed Pilot, says they're up against troops, many of them convicts, with the private military company Wagner. We're fighting against soldiers brought to the slaughter, he says. These Wagner guys have no choice. They're sentenced to death. And then the order comes to open fire. Amid the debris of a missile-destroyed apartment building in Dnipro, Ukraine, there is so much devastation, hope is almost impossible to hear. Rescuers have been calling for voices, looking for signs of life since a missile hit here Saturday. It's the deadliest attack in Ukraine in months. Though there have been some rescues, Ukraine's State Emergency Services says more than 36 people, including children, were killed. At least 25 more are missing. Ukraine's president says Russian people need to speak out against the violence. Your cowardly silence, your attempt to wait out what is happening, will only end with the fact that one day these same terrorists will come for you. Ukraine's security service blames a Russian cruise missile, but the Kremlin blames a Ukrainian air defense missile and denies it targets residential areas. This is not only state terrorism, this is an example of what is unfolding as a policy of Russian genocide against the Ukrainian people. The State Emergency Service says rescuers have cleared more than 8,500 metric tons of rubble since the building was hit. Even children are helping, bearing the burden of what their president calls a war crime. I'm Emily Schmidt, reporting. Emini Dasparova, la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, explicó a La Voz de América que la diplomacia ucraniana intensifica sus esfuerzos para que Rusia enfrente consecuencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es miembro permanente. Seguiremos explicando a todos nuestros socios a nivel mundial que es un fundamento legal considerar que se está abusando de esta silla y que este asiento está ocupado ilegalmente. Ucrania cuestiona la legalidad de que la Federación Rusa asuma este puesto permanente originalmente asignado a la Unión Soviética. Rusia defiende sus acciones. Con el comienzo de esta operación militar especial, el objetivo es garantizar que ninguna amenaza emane del territorio ucraniano a Rusia y que la discriminación de la población de habla rusa termine.
Por ahora no se vislumbra el fin de este conflicto, que es el centro de atención durante el primer día de las reuniones del Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, donde habló la primera dama de Ucrania. Todos ustedes saben que la agresión rusa nunca tuvo la intención de limitarse al territorio ucraniano. Esta guerra puede ir más allá y hacer que las crisis sean más amplias si el agresor no pierde. Amenaza reconocida por líderes mundiales como el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, que anunció durante su visita a la Casa Blanca iniciativas para apoyar a Ucrania, uniéndose a los esfuerzos liderados por el presidente Joe Biden. Hemos decidido aportar otros 2.500 millones de dólares para ayudar a Ucrania. Tenemos la intención de unirnos a lo que ustedes estaban haciendo con Alemania en los proyectos Patriot. Europa sigue comprometida respondiendo a las acciones rusas. Hay más por hacer y tenemos que permanecer juntos. God is really our side today, and we thank God for this. Words from a grateful father. It was mind-boggling. I couldn't control myself. I was just thinking, they're gonna kill my baby. The man did not want his name or his face to be used for fear of this happening again. He was at work. His wife had just placed their 1-year-old daughter in their running vehicle, which was parked in the garage with the door up. She turned back to the house to grab her 4-year-old to put him in the car. By the time he can pick up the second child, and the guy ran from the street. The garage security camera caught the moment, showing a person get out of a vehicle, run up this man's driveway and into his garage, and seconds later backing up and driving away with that 1-year-old girl in the back seat. Another camera shows the child's mother running out her front door after them. I want him to know they need to stop doing this. This is not right. According to police, about 20 minutes later, the car and child were found about a 10-minute drive away near Greenwich Street and Pauline Avenue. I was very, 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 very happy. I couldn't work. I had to stop working and come straight home. The father says his 1-year-old daughter, Dee Dee, is now home and is doing well. Yes, I am very lucky. All the sacrifice we did, today paid off. All the sacrifice, all the people we help, it paid off today. Because of without God, this wouldn't be possible today. Under rehabilitation after the recent string of rainstorms, this pocket gopher is being cared for at the Wildlife Center of Silicon Valley in San Jose, where it's getting the treatment and TLC needed to return to the wild. After all that rainwater saturated the soil, his burrow collapsed and he was then flooded and came up, and he was found on top of the surface, completely soaking wet and just hypothermic. Hospital manager Ashley Kinney says the storms knocked this American kestrel from the sky, causing an eye injury upon impact. WCSV sharing this slow-motion video offering a better look at the bird's progress. And this nocturnal western screech owl was also brought in, battered by the bad weather. She was found grounded, lethargic, completely waterlogged. So she was just sitting on the sidewalk, covered in rainwater. Clear examples of the Bay Area's weather impacting wildlife. Kinney says those animals are expected to make a full recovery and to be released after the next storm. Residents we spoke with weren't surprised to hear about injuries. I'm sure there's injured animals, probably up in the hills. Yeah. But, it's nature. Of course, nature surrounds the Wildlife Center. Penitencia Creek runs directly in front of it, bringing up fear of flooding. This has forced workers and volunteers to create an evacuation plan with patients in mind. Kinney says wildlife centers across the coast are seeing the biggest impacts because of the inclement weather. There has been reports of an influx in other areas due to the storms, but in our general area, we're keeping our fingers crossed that everything remains the way it has been going. But if something changes, we are fully prepared for the worst. El Destacamento de Bomberos Florida atendió 3 importantes intervenciones dentro de lo que es la jurisdicción del Departamento de Florida, siendo la primera un incendio de campo con propagación a fincas, verdad que las cuales afortunadamente no tuvieron a la postre daños, en el poblado de 25 de agosto, a las afueras de este lugar, donde intervino personal policial en apoyo también al Destacamento de Bomberos,
y bueno, se logró solucionar esa situación. Luego se dio un incendio también de campo con propagación a monte nativo a las afueras de Florida, siendo afectadas unas 30 hectáreas de campo y parte de monte nativo, ¿verdad? En este caso este evento fue cubierto por 2 dotaciones de bomberos con apoyo del personal de la Intendencia y maquinaria de la Intendencia de Florida, batallones personal y maquinaria del Batallón 2 y 15 con asiento en la ciudad de Florida y personal policial y la colaboración claramente, claro está, de vecinos del lugar. Esto se dio a las afueras de la ciudad de Florida. Por último, las inmediaciones de la ruta 6, Paraje del Tornero, se desarrolló un importante incendio afectando campos, pajonal y monte, aproximadamente unas 300 hectáreas afectadas, en las que trabajaron 3 dotaciones de bomberos de los destacamentos Sarandí del G, San Ramón y Sarandí Grande. Al momento se estudian las causas de estos 3 incendios. No hay definido o determinado aún la causa que lo generó y está en etapa de estudio, y recordamos a la población extremar los cuidados. A better-than-expected reading of a key government index may be another indicator inflation relief is on the way. The U.S. Producer Price Index, or PPI, declined 0.5% last month compared to November, more than economists expected. And PPI, which measures the prices that sellers pay for goods and services before they reach consumers, is often seen as a solid predictor of where inflation is headed. Food prices declined 1.2%, the biggest monthly dip in 2 years. It's not enough to put a major dent in grocery bills just yet, but perhaps a sign inflation is turning a corner. And although prices for items like fresh fruits, fresh vegetables, grains, and cooking oils have soared in the last 12 months, those increases dialed back between November and December. Of course, other variables can impact food production, like the U.S. avian flu outbreak that has kept egg prices climbing, and recent storms in California that could wreak havoc with U.S. produce supply. Destruction of crops is going to act as a supply side shock. So that means that we're going to have a harder time sourcing these fruits and vegetables domestically. But recent reports show overall price inflation moving in the right direction. Down. The December Consumer Price Index, CPI, pointed to an overall drop month to month for the prices paid by consumers for the first time in nearly 3 years. In Washington, I'm Karen Kefa. A Neiva llegaron más de 100 vehículos cisterna procedentes del departamento de Nariño. La razón, la planta que distribuye combustible en Neiva los abastecería de combustible para retornar a su territorio. Es lamentable lo que ocurre en el departamento de Nariño. Estamos totalmente incomunicados, con un desabastecimiento muy grande. Combustible llevamos una semana en el departamento de Nariño que está llegando muy poquito. Nariño consume cerca de 12 millones y medio de galones mensuales y en este momento están entrando 3.000, 5.000, 10.000 galones en el día al departamento. Entonces es complejo. Momentos de angustia vivieron los conductores al llegar a Neiva, pues debieron esperar por más de 12 horas para iniciar la carga de los carrotanques. Esta situación está un poco incómoda porque no nos han abastecido de combustible como se esperaba para que el departamento de Nariño pueda tener combustible en su totalidad. Los vehículos que ya fueron cargados inician un recorrido partiendo desde el departamento del Huila, pasan a Putumayo, de allí al Ecuador por el puente internacional San Miguel, deben ir hasta Quito, toman Rumichaca y de allí sí llegan hasta el departamento de Nariño. En este recorrido demoran aproximadamente 4 días. Tenemos que pasar por Ecuador, de ahí tenemos que bajar hasta Rumichaca, entonces de ahí ya los carros continúan directamente para Nariño. En diálogo con Noticias Caracol, los conductores manifestaron que debido al tiempo en el recorrido y los traumatismos para poder abastecerse en la planta de Neiva, analizarán otras opciones para evitar que Nariño se quede sin combustible.
Decenas de obras de construcción en Pasto no han iniciado labores en el 2023 por la falta de material. Los productos más importantes en la cadena de valor, que son los que tienen un gran volumen y un gran peso, como el cemento, el hierro, el acero, la cerámica, la pintura, el drywall, etcétera, pues se necesitan tractomulas de unas 34 toneladas. Y por las dos vías alternas que se están contemplando en este momento, pues obviamente no pueden venir al municipio de Pasto ni al departamento de Nariño. Solo en la capital de Nariño son unos 22.000 puestos de trabajo en riesgo. Por otro lado, el desabastecimiento de combustibles impacta notablemente el precio de los productos. No hay nada barato, todo tenemos caro por la escasez que hay de gasolina y todo eso. Estamos aproximadamente desde anoche a las 7 de la noche haciendo la fila. Se pone muy difícil la situación. El alza de precios se da en alimentos, productos de aseo y hasta derivados lácteos. Se están aprovechando de la situación y están vendiendo los productos a costos muy altos. Entonces, por ende, pues se ve afectada la canasta familiar y por ende nuestro trabajo. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos priorizar la movilización en transporte público. El servicio de bus tiene combustible SPM, está garantizado el combustible, hay más de 100.000 galones de reserva y por eso se ha venido prestando el servicio normalmente y se seguirá prestando. El impacto del derrumbe en Rosas, Cauca, afectó directamente el estilo de vida de los nariñenses, que ven lejanas las soluciones por parte de las autoridades. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Hobi gente ta quiere, kutur kacho también es un cos. Kunantin tur camino di drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, turca mira tinko i kometa. Pero en realidad ta hopileo. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Finalista anda conocí. Get ready for Aruba Kaiser Soca Monarch 2023. De zaterdag 28 januari is de On the Carnival in Entertainment Village. Hey, it's time to jump up, wind up your waist and put those hands in the air. Check tickets na Cinco Boulevard, Palm Beach, SOL y Pay.away. Entrada de solamente 50 florín. Danke na Seitar NV, Bank Serio, Aruba Bank, Aruba Airport Authority, Balashi, Telaruba y Elite. Aruba Kaiser Soca Monarch 2023. Let's go!
La flexibilización de las restricciones para la salida de viajeros chinos a diversos destinos internacionales y el restablecimiento del flujo de visitantes por turismo o negocios a China genera una enorme expectativa en todo el mundo. En 2019, más de 41.000 turistas chinos llegaron a Perú, convirtiendo a China en el primer emisor de turistas asiáticos hacia el país sudamericano. Según José Koeslin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Perú, se espera que este año aumente considerablemente el número de turistas chinos que visiten el país. El flujo de turismo chino, esperamos que pronto se reinicie con las mismas características que tuvo antes. Veíamos el mundo que el flujo chino sería uno de los más grandes en número que pudieran salir a recorrer el mundo. En este caso, el Perú quisiera invitarles a que vengan a conocer esta cultura milenaria, muy conocida por Machu Picchu, como también el bosque amazónico de alta biodiversidad. Otro sector que recibe con mucho optimismo los cambios adoptados por China es el de promoción de negocios, tal como afirma el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Peruano-China, Jorge Chien, quien nos cuenta que tuvieron que adaptarse pronto a la virtualidad ante las restricciones impuestas por el avance del COVID-19. Bueno, realmente este cambio en la política china del COVID-0 representa un paso importante para poder incrementar las relaciones comerciales entre Perú y China, ¿no? Como se sabe, esta política del COVID-0 fue bastante restrictiva y era muy difícil para los empresarios poder viajar a China por el tema no solo de las visas, sino también de los controles del COVID, ¿no? Los controles en el sentido de la vacunación y también el tema de la cuarentena, ¿no? Ahora la expectativa es enorme, puesto que cientos de empresarios peruanos podrán volver a hacer negocios con sus pares chinos asistiendo de forma presencial a los numerosos eventos que el país asiático tiene programados en 2023. Y normalmente la Cámara organiza delegaciones comerciales, empresariales que van a visitar a la Feria de Cantón. Entonces, este año vamos a poder ya restablecer esos viajes presenciales a dicha feria, ¿no? Que es una de las ferias más importantes del mundo, ¿no? Donde se exhiben prácticamente como la vitrina de los productos chinos, ¿no? New evidence that getting COVID-19 during pregnancy can have devastating effects. This was a very large study, about 13,000 pregnant women, 12 countries, 12 studies all put together that they reviewed. The research found that the pregnant people studied who got COVID-19 were nearly 4 times more likely to be admitted to an ICU, at 15 times greater risk of getting put on a ventilator, and 7 times more likely to die compared to those who were pregnant and not infected. There was also an increased risk of conditions like preeclampsia, hypertensive disorders, and blood clotting. Researchers found dangers for babies, too. There was an increased risk of preterm birth, low birth weight, and getting admitted to a neonatal ICU. Health experts say getting vaccinated is the best way to protect those pregnant and their babies. Right now, about 72% of pregnant people in the U.S. received their first series. Only about 19% have gotten an updated booster. The CDC, the American College of OBGYN, Society of Maternal Fetal Medicine all support the safety and the benefits of getting vaccinated during pregnancy at any point, getting your booster if you're eligible, and also if you're conceiving or planning on getting pregnant. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Mariel Familia, de 35 años de edad, presentó diarrea, vómitos y dolores abdominales, según los testimonios de sus vecinos, antes de convertirse en la tercera persona que muere en Villa Liberación con síntomas de cólera en los últimos 4 días. De evacuar todo, me salió todo. Anoche fue que le cayó esa diarrea y un dolor. Y llamaron al 911 y que no le hicieron casi nada. Me dijo la doñita y le dejaron ahí. La noche esta mañana grave y la sacaron para el médico.
Residentes del populoso barrio aseguran estar preocupados porque, insisten, han presentado síntomas similares en los últimos días sin que las autoridades les den un informe. Eso que lo tienen tapado, por aquí hay una pila de gente interna y yo creía que era de una cosa y ahorita escuché que dijeron que no, que era de ese virus, del cólera. Entonces por eso es que uno tiene que andar rápido y temprano, porque uno está aquí metido en el peligro. Además de Mariel Familia, otra mujer de 78 años murió el lunes, solo 2 días después de que había aparecido su nieto de 9 años y otros 2 de sus parientes fueron hospitalizados con síntomas de cólera, generando temor e incertidumbre entre sus familiares y vecinos. Nosotros por muchas ocasiones llamamos a las instituciones, principalmente Salud Pública hoy está aquí. Ahora, nosotros tenemos tiempo llamando a Salud Pública que aporte con nosotros para nosotros aportar, porque aquí hay 13 juntas de vecinos en este sector y son todos comunitarios. El mayor problema que tiene este sector es que los sépticos están tapados, las cuacas están tapadas. Luego de los 3 decesos, brigadas de salud pública visitaron este martes la zona para buscar más pacientes con diarrea y llevar información a fin de prevenir un brote de la enfermedad en ese populoso barrio. De acuerdo a las autoridades, desde el 20 de octubre, cuando se registró el primer caso de cólera en el país, fueron habilitados 7 hospitales con el fin de atender pacientes con síntomas sospechosos del cólera. El alcalde Johnny Fernández, cuando se le consultó si no se suspenderán las actividades del carnaval por la situación político-social de Santa Cruz, esta fue su respuesta. ¿Por qué no? Tiene que haber. ¿Es feriado o qué vamos a hacer? ¿Las actividades eran suspendidas tal vez? No, es feriado. Y el feriado pues todos van a estar compartiendo con su familia, estarán en su casa, estarán en el campo. Bueno, el carnaval, todos vamos a carnavalear. Es mentira el que diga, ay, me encerré en mi casa, mentira. Va a haber 3 días de carnaval. Los 3 días, olvídense, hay que hacer, es feriado. Se informó que esta semana se reunirá con los representantes de las comparsas cruceñas para definir las actividades carnavaleras. Esta próxima semana va a haber una reunión. Ya la secretaria de Cultura ha convocado a la reunión a todos los organizadores del carnaval, no solo de la ACCC, sino también de la Ciudadela. Se va a hablar del tema y vamos a ver ya qué decisión se toma. La atracción principal son 2 conejos de 8 y 3 metros en la plaza central de Xintiandi llamados I Want To en chino, que se traduce como quiero. Hechos de tela de Oxford reciclable, el dúo está mirando hacia lo alto. El gesto de mirar hacia arriba significa que necesitamos llegar más alto para un futuro más brillante. Además, el tener 2 conejos representa nuestra esperanza de que todos puedan encontrar apoyo y compañía durante este año del conejo. Los conejos también están conectados con la Semana de la Moda de Shanghai, que se llevará a cabo en marzo. Esperamos que el desfile de farolillos anime la atmósfera en el periodo previo a la Semana de la Moda de Shanghai, mostrando a diseñadores, marcas y empresas que nos estamos preparando para el espectáculo de la moda. Tenemos confianza en que el gasto del consumidor aumentará y la economía se recuperará aún más. La gente puede escribir un deseo de año nuevo en los conejos antes del 16 de febrero. Estos deseos, junto con la instalación, serán donados a The Genius Mom, una organización sin ánimo de lucro bajo la Fundación de Desarrollo de Mujeres de China. La tela Oxford de los conejos se convertirá en bolsas de compras que se venderán durante la Semana de la Moda de Shanghai. Madonna, I dare you to do a world tour and play your greatest hits. Think people would come to that show? I'll be there. Well, I'll be there. Oh, there? yeah, I'm there. There? Okay, so the answer is yeah. Madonna made it official with a Not Safe for Work video filled with celebrity friends. Her Celebration World Tour will feature 4 decades of the legend's greatest hits. The tour launches July 15th in Vancouver, British Columbia. Tickets go on sale this Friday. More info at Madonna.com. Well, this was a big transitional time in my professional career. Sally Field has had quite a career, including 2 Academy Awards and a star on the Hollywood Walk of Fame. Now she's set for another major honor, the Screen Actors Guild Life Achievement Award. Field will be the 58th recipient of SAG-AFTRA's highest tribute when she's honored at this year's Screen Actors Guild Awards on February 26th.